Bring me the children now, or you will face the consequences. After her! Don't let her get away! We must find the child. Look near the water, hurry! Hoy, en Discípulos de la Biblia, vas a conocer la historia de dos mujeres sin espada que enfrentaron al faraón, y gracias a ellas, una generación no fue borrada. Ahora imagina el sol de Egipto golpeando la arena ardiente. Las pirámides cortan el horizonte como montañas de piedra. El río Nilo corre al fondo, llevando vida a la tierra fértil. Pero detrás de esa belleza, un miedo crece dentro del palacio. Los hebreos, el pueblo de Dios, se están multiplicando demasiado. Son descendientes de Abraham, tal como el Señor lo prometió. Un nuevo faraón sube al trono y no conoce la historia de José. Y así, la noche empieza a caer sobre el pueblo. El trabajo se vuelve castigo y la rutina se vuelve dolor. Los hombres cargan pesos bajo vigilancia y gritos. Las mujeres mezclan barro, forman ladrillos, respiran polvo y cansancio. Egipto quiere quebrar a Israel con agotamiento diario. Pero mientras más los oprimen, más los hebreos siguen creciendo. El faraón se enfurece porque su plan no funciona. Entonces, decide ir más allá del sufrimiento y atacar la raíz. Quiere frenar el futuro, cortar la esperanza desde el nacimiento. Y cuando un gobernante elige el mal, la crueldad solo aumenta. Ahora el blanco son los bebés. El faraón llama a dos mujeres para darles una orden secreta. No son guerreras, ni reinas, ni nombres famosos. Son parteras hebreas, Sifra y Puá, mujeres comunes del pueblo. Entran al palacio, rodeadas de columnas y riqueza fría. La voz del faraón es dura, sin compasión, sin temblor. Él dice: cuando nazca un niño hebreo, ustedes lo matarán. La orden es directa, y el riesgo es enorme para quien desobedezca. Ahí, la vida de muchos depende de la decisión de dos personas, y nada de eso pasa desapercibido ante el Dios vivo. En ese instante, la historia cambia sin hacer ruido. Sifra y Puá salen del palacio con el corazón pesado, conocen el dolor de las madres y el valor de un bebé. Saben esto: cada nacimiento es un regalo del Creador. Y también saben que el faraón castiga sin piedad. Aún así, dentro de ellas hay algo más fuerte que el miedo. La Biblia lo llama temor de Dios, reverencia al Señor. No ven a Dios con los ojos, pero lo sienten en la conciencia. Y cuando la conciencia choca con una orden injusta, alguien debe decidir. Sifra y Puá vuelven al pueblo con una decisión dentro. Deciden obedecer a Dios y no al faraón. Y los partos continúan en las tiendas sencillas de Israel. Hay dolor, manos temblorosas, paños limpios, prisa y oración. En uno de esos momentos, nace un niño, llorando fuerte, lleno de vida. Sifra lo mira y recuerda lo que escuchó en el palacio. Puá envuelve al bebé y en lugar de muerte, elige protección. Hacen lo correcto sin público y sin aplausos. La verdadera valentía no necesita escenario, y la Escritura lo deja claro. Éxodo 1:17. Las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey ordenó. Eligieron la vida, y eso cambió todo. El faraón se da cuenta de que el plan falló otra vez. Los hebreos siguen creciendo y los niños siguen naciendo. Vuelve a llamar a las parteras, ahora con ira en el rostro. ¿Por qué dejaron vivir a los niños?, exige. Sifra y Puá no gritan, no discuten, no hacen espectáculo. Responden con sabiduría y firmeza, sin rendirse al miedo. Dicen que las hebreas dan a luz antes de que ellas lleguen.
La respuesta detiene el castigo por un tiempo, pero el peligro sigue. Aún así, ellas continúan eligiendo la vida en cada casa, y el cielo registra cada elección, una por una. La Biblia muestra un detalle que fortalece la fe. Éxodo 1, 20-21 dice que Dios fue bueno con las parteras. No es solo un elogio, es el cuidado del Señor sobre quien es fiel. El mundo puede ignorarlas, pero Dios honra el corazón obediente. Sifrá y Puá no tenían ejército, pero tenían temor del Señor. Y el temor del Señor cambia destinos, aun cuando el mundo amenaza. El faraón cree que manda en todo, pero no manda en Dios. El rey intenta controlar vidas, pero Dios es la fuente de la vida. Cuando Dios decide salvar, ningún decreto puede impedirlo, y la historia avanza hacia una liberación aún mayor. Pero el faraón no se rinde. Se endurece todavía más. Ahora esparce la orden por todo Egipto. Ya no es un secreto de palacio, se vuelve violencia colectiva. Manda que lancen al Nilo a todo niño hebreo que nazca. Es un ataque directo contra el futuro de Israel. Pero la semilla de la liberación ya está plantada, porque Dios ya empezó a actuar donde nadie lo esperaba. Y todo comenzó con 2 mujeres que dijeron no al mal. A veces el cambio nace de una decisión pequeña, y Dios convierte decisiones pequeñas en una historia grande. Y aquí va una petición rápida, solo una vez, familia. Si esta historia te está hablando, apoya nuestro trabajo. Suscríbete al canal Discípulos de la Biblia para no perderte lo que viene. Deja tu like, porque eso ayuda a que el video llegue a más personas. Ahora respira y vuelve conmigo, porque la tensión va a subir. El decreto del Nilo pondrá a las madres en desesperación y a la fe en acción. Y Dios va a guiar cada detalle, incluso en medio del peligro. El cielo no está en silencio, aunque parezca distante. El Señor está preparando a un libertador para enfrentar al faraón. Y el próximo capítulo de esta historia pone la piel de gallina. Muy pronto, una madre esconderá a su bebé para salvarlo. Una hermana vigilará desde lejos, con el corazón acelerado. Y aún dentro de la casa del faraón, Dios abrirá una puerta inesperada. Así comienza el camino hacia Moisés, instrumento del Éxodo. Y el Éxodo apunta a algo mayor que cruzar un mar. Apunta a Jesús, quien libera del pecado y de la muerte. Jesús sana, levanta a los caídos, perdona y revela el corazón del Padre. Y un día volverá como rey, trayendo justicia definitiva. Pero por ahora, la escena es el Nilo y una familia en peligro. Después de aquel día en el palacio, las noches se vuelven más tensas en Israel. Las madres susurran, los padres vigilan y el miedo ronda las tiendas. Sifrá y Puá siguen yendo de casa en casa como siempre lo hicieron, pero ahora cada paso carga un peso que nadie ve. Entran con cuidado, como quien pisa terreno peligroso. Y aún así no se detienen, porque detenerse sería entregar al pueblo al decreto. Egipto quiere silencio, pero ellas llevan esperanza en las manos. Cada nacimiento se vuelve la misma elección: obedecer al rey o a Dios. Y en lo escondido, eligen a Dios una y otra vez. Así la valentía se vuelve rutina. En un parto nace otro niño y el tiempo parece detenerse. La madre mira la puerta como si esperara soldados en cualquier momento. El llanto suena demasiado fuerte para quienes viven con miedo. Sifrá se acerca y susurra: calma, respira. Puá envuelve al bebé con firmeza y lo entrega a los brazos de la madre. Sin espectáculo, sin discurso, solo protección y rapidez. El corazón de la madre se acelera, pero sostiene a su hijo como un tesoro, y en medio del dolor también nace una fe más firme, porque alguien eligió la vida cuando era más fácil rendirse, y Dios está mirando, aunque Egipto no lo vea. Pero el problema del faraón crece junto con el pueblo. Los niños siguen vivos y el plan del palacio sigue fallando. Entonces llega otra orden: traigan a las parteras. Sifrá y Puá entran a ese lugar frío una vez más, sin saber qué vendrá.
El faraón no pregunta con calma, acusa con rabia. ¿Por qué dejaron vivir a los niños?, exige. La sala queda en silencio por un instante que parece eterno. Cualquier palabra puede convertirse en sentencia, pero ellas no son guiadas por el pánico, son guiadas por el temor de Dios. Y esa diferencia lo cambia todo. Ellas responden con sabiduría, sin provocar, sin entregarse. Dicen que las hebreas dan a luz rápido, antes de que ellas lleguen. Esa respuesta no es cobardía, es estrategia para seguir salvando vidas, porque la valentía también es sobrevivir para volver a proteger mañana. El faraón quiere pruebas, control, dominio total, pero no puede probar nada, y eso lo consume por dentro. Se da cuenta de que ni el nacimiento puede gobernarlo por completo. Sifra y Puah salen con vida y siguen firmes, porque su meta no era ganar una discusión, era mantener con vida a los niños. Y la Biblia sella esta historia con una marca santa. Éxodo 1:17. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey ordenó. Esa frase no es solo un dato, es un retrato de fe práctica. Obedecieron a Dios cuando el sistema mandó lo contrario. Eligieron justicia cuando el mundo eligió crueldad. Protegieron a los inocentes con sus propias manos. Y lo hicieron sin saber qué pasaría después. No tenían garantía de protección humana, pero tenían la certeza de que Dios es Dios. Y eso fue suficiente para sostenerlas. Y hay un detalle que muchos olvidan. Dios honró a estas mujeres. Éxodo 1:20-21 dice que el Señor fue bueno con las parteras. Dios no pasó por alto su valentía. El mundo puede llamarlo pequeño, pero Dios lo llama precioso. El faraón tiene trono, pero Dios tiene autoridad eterna. El faraón amenaza, pero Dios sostiene a quien es fiel. No vieron ángeles bajar, pero vieron la mano de Dios actuando. Y el honor del cielo vale más que el miedo de Egipto. Su fidelidad se vuelve ejemplo para el pueblo, y esa noticia corre como fuego entre las tiendas. Pero el faraón se endurece aún más y expande el mal. Ve que controlar a las parteras no resolvió nada. Entonces pone la responsabilidad sobre todo Egipto. Ahora el decreto se vuelve público, pesado y aterrador. Lancen al Nilo a todo niño hebreo, ordena. El río que antes era vida se convierte en amenaza de muerte. Las madres sienten que el suelo desaparece y la desesperación intenta dominar. Pero Dios no entra en pánico. Dios no es tomado por sorpresa, y aún con el decreto, Sifra y Puah no abandonan al pueblo. Siguen siendo presencia de valentía en medio del miedo. Imagina la presión en los días siguientes, vigilias, sospechas, miradas, denuncias. Aún así, las parteras siguen haciendo lo que saben: cuidar. Entran a las casas y se vuelven casi una señal de esperanza. No porque prometan que nada saldrá mal, sino porque recuerdan al pueblo que Dios es más grande que el faraón. A veces, la valentía es simplemente continuar. Seguir ayudando, seguir protegiendo, seguir orando. Sifra y Puah muestran que la fe no es solo sentir, es permanecer. Y permanecer en tiempos malos es una forma de victoria. Una victoria silenciosa, pero real. Y aquí la historia empieza a señalar lo que viene después. En el tiempo correcto, Dios levantaría a Moisés para enfrentar al faraón. Vendría el Éxodo, el Mar Rojo, y el pueblo cantaría liberación. Pero presta atención, eso es consecuencia, no el inicio. El inicio fue el no de dos mujeres comunes. Antes de que apareciera el libertador, ellas ya resistían. Antes del gran milagro, hubo fidelidad en lo secreto. Dios se asegura de registrar sus nombres en la Biblia, porque Él valora a quienes sostienen la historia desde la base. Y Sifra y Puah la sostuvieron. Ahora esta historia nos mete dentro de la escena, como si estuviéramos ahí, escuchando el decreto del faraón. El miedo golpea, la presión aprieta, y el mundo exige rendición.
Pero Sifrá y Puá nos enseñan algo simple y poderoso. Teme a Dios por encima de cualquier voz que ordene hacer el mal, porque quien teme a Dios no se inclina fácilmente ante el mal. Quien teme a Dios guarda la vida, guarda la verdad, guarda la fe. Tal vez nadie aplauda, tal vez nadie lo note, pero el cielo lo nota. Y Dios sostiene, y por eso esta historia sigue viva hasta hoy. Ahora cierra la escena en las manos de Sifrá y Puá, manos sencillas, pero sostuvieron el futuro de un pueblo. Escucharon el decreto y sintieron el frío de la amenaza. Aún así, cuando el niño nacía, ellas elegían la vida. No fue una escena de película, fue fidelidad cotidiana. Cada llanto salvado era una victoria contra una cultura de muerte, y Dios no trató eso como un detalle. Él dejó sus nombres escritos en la Biblia para siempre, como diciendo, yo las vi en lo secreto, y el cielo todavía honra ese tipo de valentía. Porque la verdad es esta, el faraón cambió de nombre, pero la presión sigue. El mundo todavía intenta mandar sobre la conciencia de las personas, pero Sifrá y Puá prueban que ningún imperio gobierna un corazón fiel. Y esa misma línea recorre la Biblia hasta llegar a Jesús. Él enfrentó la injusticia de frente, sin venderse al miedo. Tocó a los heridos, levantó a los caídos y llamó de vuelta al rechazado. En la cruz parecía derrota, pero ahí la vida venció por dentro. La resurrección lo confirmó. La muerte no es la última palabra, y si Cristo venció la tumba, Él te sostiene en el día difícil. La valentía de ellas apunta a esa esperanza que no cae. Así que aquí va el llamado final, simple y directo. Cuando nadie esté mirando, elige lo que Dios aprueba. Cuando el miedo apriete, recuerda, Dios ve y Dios sostiene. Sifrá y Puá cambiaron el mundo sin palacio, sin fama, sin espada. Solo decidieron temer a Dios por encima de todo, y así el pueblo de Dios atraviesa cualquier tiempo. Hasta el día en que Jesús vuelva y la justicia sea completa. Que el Señor fortalezca tu fe y afirme tus pasos hoy. Si esta historia te habló, suscríbete a Discípulos de la Biblia y deja tu like para llegar a más personas. Hasta el próximo video.